cómo una de las sagas más perturbadoras del cine pasó de aterrar a toda una generación a desaparecer casi por completo. Todo empezó con una idea simple: turistas, dinero y un negocio demasiado oscuro para ser real. Pero lo que convirtió a Hostel en un éxito también fue lo que terminó enterrando a la saga, porque detrás de toda su fama no solo hay sangre y polémica, hay una historia real, decisiones arriesgadas y una idea tan perturbadora que Hollywood dudó en llevarla a la pantalla. Y para entender su auge, primero hay que volver al origen. Pero, ¿cómo fue que inició toda esta locura? Bueno, aunque parezca bizarro, todo empezó cuando dos pibardos estaban paveando por internet. Esos dos eran Eli Roth y Harry Knowles. Este último fue el que le mostró a Roth una página tailandesa súper turbia, en la que si pagabas $10.000 podrías entrar en una habitación y acabar con la vida de una persona. Y antes de que digas what the fuck como en la película, en el sitio web aclaraban de que en realidad la persona quería cabecear la bala, ya que parte del dinero iría destinado a su familia, algo así como en La Purga 2. Y aunque nunca pudieron confirmar si este sitio web era real, a Eli Roth la idea se le quedó grabada en la mente: cómo podía existir algo tan turbio, por lo que pensó hacer un documental sobre el tema, aunque reflexionándolo se dio cuenta de que en realidad esa idea era mejor llevarla a la ficción, para convertirlo en algo de otro nivel. Pero, ¿quién es Eli Roth? A día de hoy es uno de los directores más influyentes del cine de terror, pero en su momento era un tipo de 27 años, que solo había escrito y dirigido Cabin Fever, una película que mezclaba la comedia con el terror, y que recibió muy buenas críticas, además de que el público la fue a ver bastante, recaudando 30 millones habiendo costado 1,5, por lo que gracias a esta película, el nombre de Eli Roth llegó a los oídos de la industria, pero más importante, llegó a los oídos del aclamado director Quentin Tarantino, al cual le encantó la película, por lo que se quedaría con el nombre de Eli Roth metido en la cabeza. Pero volviendo al joven director, el tipo antes de hacer Hostel estaba estancado intentando vender remakes de películas de terror, los cuales a nadie le interesaban, hasta que, por azares del destino, el director conoció a Tarantino, que al verlo tan agobiado por no poder sacar un proyecto adelante, le preguntó si tenía algo propio, no un refrito de Hollywood. Roth, en su tiempo libre, ya había estado escribiendo el libreto de Hostel, por lo que al enseñárselo, Quentin le dijo que no pierda más tiempo. Él debía trabajar en llevar a cabo esa película, además de decirle que cuente con su respaldo. Él sería el productor de su próxima película. Con esta inyección de confianza fue que finalmente el pibe terminó de escribir el guión, el cual se lo presentó a Lionsgate, la productora detrás de Saw, sabiendo que ellos no le tendrían miedo a la sangre. Con la idea aprobada, había que pasar al siguiente paso: llevarla a la realidad. La cinta se trataría sobre tres amigos mochileros de viaje por Europa, algo que si bien siempre se hizo, por allá de los 2000 fue cuando más de moda se puso. Los tres amigos serían Jay Hernández como Paxton, Derek Richardson como Josh y Eivor, no pienso pronunciar ese apellido, como Oli, el islandés loco. Y aunque no lo crean, en realidad este tipo no era un actor, sino un amigo de Eli Roth, al cual le dijo: che, me caes re bien y me pego terribles hijos con vos, ¿querés salir en mi película? Y el resto es historia. Pero volvamos a lo importante. En el medio del viaje, los pibes se cruzan con un loco que les ofrece una experiencia premium, en un pueblo en medio de la nada, en un país que vivía en guerras constantes. Aún así y todo, cuando escucharon que las minitas eran fáciles, dijeron: le entro de una. A partir de ahí, el viaje que venía siendo divertido y feliz, se convierte en una seguidilla de misterios, sangre y mucho sufrimiento, porque el tema es que cayeron en el bait más viejo de todos los siglos. Hay europeas calientes cerca de tu casa. El primero en desaparecer fue el amigo de Eli, que tan amigo no era por lo que se ve, y aunque con esta primera desaparición todavía no sabemos bien qué fue lo que le hicieron, sabemos que no estaba vivo. Tras esto sigue Josh, con el cual se divirtieron de lo lindo, en una de las escenas más recordadas de la cinta, cuando el viejo Gaga le cortó los tobillos. Todas estas escenas, a pesar de que en el guión transcurrían en
Eslovaquia en realidad fueron grabadas en el sótano de un hospital psiquiátrico abandonado de Praga, el cual era tan sombrío que los trabajadores se sentían enfermos al estar en ese lugar. Para colmo, cuando grabaron, el invierno estaba pegando fuerte en República Checa, por lo que los actores que habitualmente estaban semidesnudos se enfermaron y sufrieron el frío del lugar. Pero estos no fueron los únicos problemas asociados a la cinta, y es que mientras grababan en los suburbios de Praga, la producción tuvo roces reales con personas locales que eran sumamente raras. Eli Roth mencionó en varias entrevistas que tuvieron que contratar seguridad privada porque se dieron cuenta de que estaban filmando en zonas controladas por la mafia local, que no veían con buenos ojos la presencia de las cámaras de Hollywood. Además, la policía checa detuvo el rodaje en varias ocasiones debido a las denuncias de vecinos que oían gritos desgarradores provenientes del hospital psiquiátrico, pensando que se estaban cometiendo crímenes reales. Rick Hoffman, quien interpreta al cliente estadounidense, estuvo a punto de abandonar el rodaje. La atmósfera del sótano era tan real y perturbadora que sufrió ataques de ansiedad. Roth tuvo que convencerlo de que se quedara, prometiéndole que terminarían sus escenas lo antes posible. Otra cosa es que las escenas de los niños eran reales, o más o menos. Los chicos sí que eran pibes de la calle que trabajaban a cambio de caramelos y juguetes, pero no eran violentos como en la cinta, que siguiendo con esta, a pesar de las dificultades, el proyecto siguió adelante, y cuando Paxton descubrió lo que estaba pasando, fue a buscar a Josh, cruzándose con el aclamado director Takeshi Miike, el que hizo Audition. Aunque intentó salvar a su amigo, el yankee quedó atrapado, por lo que él sería la próxima víctima, pero por azares del destino logró salvarse, y a partir de ahí lo vería escapar por la fábrica, en el proceso descubriendo un poco más de la organización y rescatando a Kana, la cual fue desfigurada por el tipo del soplete. Algo interesante de esta escena es que Eli Roth se inspiró en documentales reales para hacerla. Finalmente Paxton y la japonesa lograron salir, empezando una persecución que termina cuando la chica se mata para darle la oportunidad al pibe de poder escapar. Pero si pensaban que el terror había terminado, están equivocados, porque el torturador de Josh se había subido al tren con él, por lo que Paxton pudo vengarse de él en el baño de la estación de trenes. Un final súper satisfactorio para esta historia, pero sabían que en realidad esto no iba a pasar así. En un inicio Paxton secuestraba a la hija del tipo, un final un poco raro, porque entiendo que se quiera vengar de él, pero ¿qué tenía que ver la hija? Esto que pensé yo, lo pensaron los que vieron la cinta antes del estreno, por lo que Roth cambió el final al que todos conocemos. Con la película terminada, solo tocaba llevarla a los cines, pero la MPA, quien pone las clasificaciones a las películas, dijo que Hostel era una cinta NC-17, es decir, que solo los mayores de esa edad podrían verla, por lo que Roth se puso a trabajar para modificar lo suficiente la cinta, y así conseguir una clasificación R. La escena del ojo fue recortada, la tortura de Josh también, y cuando Paxton es arrastrado por el pasillo, algo que se recuperó con el paso de los años. Con esto finalizado, se pusieron en campaña para la publicidad de la cinta, donde una de las estrategias que siguieron fue crear perfiles falsos en sitios de citas y en foros de viajes donde viajeros recomendaban hostales de Europa del Este, para luego redirigir a los usuarios a los trailers de la película, que simulaban ser grabaciones reales de cámaras de seguridad, generando pánico, pero a la vez curiosidad sobre la cinta. Finalmente en 2006 se estrenó y la recepción fue buenísima, costando 4,8 millones de dólares, recaudó más de 80. Al público en general le encantó, se reportaron desmayos y vómitos en las salas de cine, y la mayoría de la crítica estuvo de acuerdo con que Hostel era una cinta excepcional. Además de esto, con Hostel habían creado un nuevo subgénero, el torture porn, es decir, una película en la que el público disfruta de ver sufrir a los personajes. Otro exponente sería Saw, pero no todo pudo ser bueno. Sectores conservadores y críticos de la vieja escuela acusaron a la película de deshumanizar a las víctimas y de regodearse en el dolor ajeno. Se le acusó de ser xenófoba, especialmente por su retrato de los ciudadanos europeos como monstruos o cómplices,
país. Pero eso no fue todo. El gobierno eslovaco quedó horrorizado por la representación de su país como un lugar sin ley, lleno de policías corruptos y niños asesinos. El diputado Tomáš Galbabi declaró oficialmente: "Estamos unánimemente indignados. Esta película daña la imagen de nuestra nación y podría destruir décadas de esfuerzo turístico". Eli Roth no tardó en contestar: "Los estadounidenses no saben dónde está Eslovaquia. Mi película muestra la ignorancia de los estadounidenses sobre el mundo, no la realidad del país". Algo que no les gustó mucho a los eslovacos, quienes invitaron oficialmente a Roth a visitar el país para demostrarle que no eran asesinos. Roth nunca aceptó la invitación por miedo a que fuera una trampa. Además de esto, la película fue bloqueada en varios países, como Ucrania, Alemania, Singapur y Reino Unido. Sorprendentemente, en Eslovaquia no fue bloqueada. Pero lo importante de todo esto es que a pesar de las críticas y la censura, la cinta se convirtió en un hit que impulsó la carrera de su director, por lo que ahora sabía que debía ser una secuela, que expandiese y le diese un enfoque distinto a la historia. A la hora de escribir el guión, Eli Roth quiso seguir con la idea, pero modificando la fórmula. Esta vez quería mostrar las dos caras de la moneda, por lo que la segunda parte, además de contar con la visión de los turistas, también tendría la de los torturadores. En un inicio, su plan era seguir la historia desde el final de Hostel 1, pero Tarantino le dijo que ni se le ocurra, tenía que ir más lejos, sugiriéndole que expanda más el lore de la organización Elite Hunting, aunque no descartó del todo la idea. Por lo que al empezar a escribir la segunda parte, sabía que debía terminar la historia de Paxton, siguiendo el consejo del productor. Es por eso que lo primero que vemos en la secuela es la vida del tipo, que tras lograr escapar por poco, intenta rehacer su vida. El problema es que de esa gente no se puede escapar, por lo que, como declaración inmediata de intenciones, a menos de 10 minutos de iniciada, él había perdido la cabeza, de esa manera terminando su historia y dando paso a la verdadera secuela. Encima mostrando más sobre cómo funciona la organización y quiénes son los que mandan, para pasar a ver a las víctimas de esta cinta: Lauren Sherman como Beth, Bijou Phillips como Whitney y Heather Matarazzo como Lorna. El cambio de género de las protagonistas es algo que Eli Roth pensó detenidamente. Esto lo hizo para diferenciarse visualmente de la primera entrega, lo que permitió explorar dinámicas de vulnerabilidad y empoderamiento distintas. Y mientras ellas disfrutaban del paseo por Eslovaquia, conocemos la otra parte del negocio: los compradores. La gran innovación de Hostel 2 fue humanizar a los monstruos. La película sigue a dos hombres de negocios aparentemente normales: Todd, interpretado por Richard Burgi, y Roger Bart como Stuart. A lo largo de la cinta los vemos viajar, tatuarse y prepararse para llevar a cabo su objetivo. Una de las cosas más interesantes que vemos en esta cinta es cómo se realiza la compra de los objetivos, mediante una subasta, la cual tiene uno de los mejores montajes de la cinta. Una secuencia intensa que demuestra que cualquier persona en realidad podría estar preparándose para matar a alguien, siendo esta una de las cosas más importantes a la hora de escribir el guión. Eli Roth quería que el público se preguntara qué tipo de persona pagaría por esto. La idea era explorar la banalidad del mal en un entorno elitista y con mucho dinero, pero dejando de lado la parte ética y simbólica, volvamos a la cinta, porque al igual que con la primera parte, esta no estuvo alejada de los problemas en el set, y es que cuando fueron a grabar a República Checa hubieron unas lluvias realmente intensas que inundaron y destruyeron algunas de las locaciones, retrasando la filmación y generando mayores costos de producción, ya que debían reparar lo roto. Así todos siguieron adelante, aunque tuvieron otro problema que casi provoca que una de las actrices protagonistas abandone la película, que encima ocurre en una de las escenas más brutales de la película. La cosa es así: tras el secuestro de Lorna, quien se encargará de liquidarla tiene un pedido distinto. La mujer pide que la chica sea colgada boca abajo para cortarla y bañarse en su sangre. Esta escena, titulada como La Condesa de Sangre, desgastó profundamente a Heather Matarazzo, que tuvo que pasar horas suspendida, provocándole hematomas y heridas reales, además de generar un ambiente hostil en el set por la tensión del momento. A pesar de esto, la escena es una de las mejores de la saga por su excelente trasfondo y su brutalidad sin igual.
igual, que por cierto, los efectos especiales de esta cinta fueron hechos por Greg Nicotero. ¿Y quién es Greg? Al momento de rodar Hostel 2, tan solo era un buen técnico de efectos especiales, pero con los años se convirtió en el jefe de efectos especiales y maquillaje de The Walking Dead. Es decir, que si los zombies de esa serie se ven tan bien, es gracias a él. Pero volviendo a la cinta, este tipo fue el encargado de hacer prótesis hiperrealistas en las que trabajó durante meses. El objetivo era que el gore no pareciera de película, sino de registros forenses reales. Tras la muerte de esta chica, la cinta continúa como es habitual. Vemos que secuestran a las otras dos chicas, y entre medio hay una escena que por ahí parece de relleno, pero que sirve todavía más para contextualizar el lugar en el que están. Me refiero a la escena en la que los niños son amenazados por uno de los sicarios, por lo que entregan a uno de sus amigos para hacer el sacrificio. Este momento, aunque pueda parecer exagerado, es el claro ejemplo de lo que se vive en países que sufrieron guerras y no pudieron salir adelante. El abandono de la sociedad provoca que, primero, niños queden en la calle y segundo, que se insensibilicen al punto de que les puede parecer bien entregar a uno de sus amigos a la muerte. Simplemente perturbador. Pero siguiendo con la película, las chicas serán torturadas al mismo tiempo por los dos amigos. Y acá pasa algo curioso, porque quien parecía estar menos convencido de hacerlo, al final es quien toma la iniciativa, aprovechando que Beth se parecía mucho a su esposa, mientras que Todd duda de hacer lo que debe hacer. Si bien desfigura la cara de la chica, al final termina por irse disgustado, pero no te puedes ir de ese lugar sin terminar el trabajo, por lo cual, a pesar de haber pagado una fortuna, el tipo es asesinado como una víctima más, encima a manos de perros de caza, para más brutalidad. Esto es interesante, no solo por el simple hecho de que la organización es inevitable, sino que refuerza la imagen de que son increíblemente despiadados, no se puede negociar con ellos. Un agregado al lore que me gusta bastante, porque a diferencia de la primera película, se nota que ahora está todo mejor organizado. Otro ejemplo de esto ocurre antes de que atrapen a Beth, ya que la chica estaba en la casa del jefazo, y de pura casualidad se encuentra con la colección personal de cabezas de gente que escapó, demostrando que Paxton no fue el primero, y que pensar que un solo tipo podría vengarse es una idea ridícula. En fin, siguiendo con la cinta, la producción tuvo problemas a la hora de grabar la escena del corte de la rubia, porque los gritos volvieron a alertar a las autoridades, las cuales, a pesar de saber que estaban grabando, seguían yendo a investigar. Según Eli Roth, estos aún estaban resentidos por la imagen que la primera película dio a la región de Europa del Este. Antes de terminar de hablar sobre Whitney, hay algo más que quiero contar sobre su escena. Resulta ser que antes de que la chica se muera desangrada, le sacan una foto y empiezan a ofrecerla entre los distintos clientes. Al primero que visitan era un caníbal, cuya escena de tortura es simplemente sublime, de lo más duro de la cinta lejos. Pero eso no es lo interesante, sino que quien atiende es el director Ruggero Deodato, conocido por crear Holocausto Caníbal, siendo este el segundo cameo de un director extremo en la saga. La película, a diferencia de la cinta anterior, termina cuando Beth consigue el control de la situación y negocia su salida, ya que ella tenía mucho dinero, algo que nos fueron diciendo a lo largo de la película. No nos quedaremos en el Four Seasons. Ningún estudiante se hospeda en el Four Seasons. Es para gente mayor. Su madre murió cuando tenía 12 años y como le dejó todo, ella le da una pensión a su padre. Digamos que podría comprar todo Eslovaquia si quisiera. Le corta la happy a Stuart y sale del lugar completamente badass. Incluso se hace el tatuaje y todo. Pero quizás lo más satisfactorio es que al final se vengó de la mujer que la llevó hacia ese inframundo. Encima la película termina con los nenes jugando a la pelota con la cabeza de la mina. Simplemente cine. Hostel 2 había sido terminada, por lo que ahora nuevamente empezaba la lucha por llevarla al cine. Otra vez el director tuvo que hacerle cortes a la cinta para que solo le pongan clasificación R, pero este no fue el único de sus problemas. Resulta ser que semanas antes de su estreno se filtró la película completa por internet, algo que perjudicó gravemente al estreno. La mayoría de las personas que verían Hostel 2 utilizaban internet, por lo que la piratería mató a la película. Esto a palabras de Eli Roth. La gente ya la había visto en casa antes de que llegara a las salas, y cuando finalmente se estrenó
no le fue tan bien como pensaban. Costando 12 millones, simplemente recaudó 35,7 millones, que si bien es un éxito, no se compara con lo que generó Hostel 1. La cinta recibió buenas críticas en su salida, incluso los críticos la ponían por encima de la primera parte, algo que con el paso del tiempo fue cambiando. Lo que más les había gustado es la subversión de roles y la crítica social hacia el capitalismo desenfrenado. Aún así, Hostel Parte 2 no estuvo exenta de críticas. Una de las más repetidas fue que la película ofrecía más de lo mismo, algo que, para muchos, le quitaba el factor sorpresa que había hecho destacar a Hostel. También hubo cierta decepción con el destino de Paxton, ya que parte del público esperaba ver una continuación más enfocada en la venganza, casi como si la saga fuera a transformarse en otra cosa completamente distinta. Pero lo curioso es que este tipo de críticas no eran exclusivas de Hostel. Otras franquicias del terror, como Saw, también repetían su fórmula una y otra vez, y aún así lograban mantener al público enganchado. Entonces, ¿por qué con Hostel la reacción fue diferente? Quizás porque a diferencia de esas sagas, Hostel no se sostenía en giros o en el misterio, sino en el impacto. Y cuando ese impacto deja de ser nuevo, la percepción cambia por completo. Aún así, esta secuela no se limita solo a repetir, intenta expandir su mundo. La tensión es más constante, la brutalidad más explícita, y a nivel técnico, desde la fotografía hasta la puesta en escena, se nota una gran evolución. Es puro cine. Además, el desarrollo del negocio detrás del horror le da una dimensión mucho más amplia a la historia y convierte a Beth en un personaje que, a diferencia de Paxton, logra algo poco común en este universo: sobrevivir y devolver el golpe. Pero incluso con estas decisiones, la película no logró conectar de la misma manera con el público. Quizás porque la sorpresa ya no estaba, o quizás porque Hostel nunca fue pensada para convertirse en una saga. Y ahí es donde empieza el verdadero problema. Tras el éxito moderado de Hostel 2, era de esperarse una tercera parte. Quizás esta sería la entrega que finalmente le diese el estatus de saga de culto a Hostel, pero fue en ese momento que empezaron los verdaderos problemas. Para empezar, Eli Roth ya estaba cansado, o más bien desmotivado. Ver cómo su trabajo de meses era descargado masivamente antes de llegar a los cines afectó su interés en continuar la historia. Por otro lado, también sintió que el ciclo del torture porn en el cine comercial estaba llegando a su saturación debido a la competencia con la saga Saw. Roth declaró en varias ocasiones que sentía que ya había dicho todo lo que tenía que decir sobre el concepto de Elite Hunting. La historia estaba cerrada. Para él, la segunda parte era la conclusión perfecta al explorar no solo las víctimas, sino el funcionamiento interno de la organización desde la perspectiva de los clientes. Por otro lado, también tenía miedo de repetirse. No quería caer en la fórmula de un grupo de jóvenes viaja a Europa y muere por tercera vez consecutiva, por lo que decidió tomarse un descanso de la dirección. Se enfocó en su papel del oso judío en Bastardo sin Gloria y prefirió actuar como productor de otros directores antes de volver a la silla principal. Pero no todos los problemas venían de parte de Eli Roth. Tras el rendimiento en taquilla de la segunda parte, Sony empezó a dudar sobre si valía la pena invertir en una secuela para cines. Estos problemas retrasaron la salida hasta 4 años, haciendo que esta producción entre en un development hell. El guión pasó por varias manos mientras intentaban decidir si seguían en Europa o si cambiaban de aires. Durante casi 2 años, el proyecto estuvo congelado sin ningún director asignado. Otro de los motivos del retraso es que los estudios empezaron a notar que el terror extremo era más rentable en cintas directas a vídeo, sin los gastos de marketing del estreno en cines. Sony y Lionsgate pensaron esta secuela como una producción de bajo presupuesto, casi de serie B. Esta decisión aumentó el descontento de Eli Roth, cerrando por completo la puerta de dirigir esta secuela. Una vez que Roth se bajó del barco, se pusieron en campaña para elegir a su reemplazo. Finalmente, quien tomó el mando fue Scott Spiegel, un amigo de Roth y de Tarantino, aunque no sé cómo habrá quedado su relación después de esta película, y la locación se trasladó de Europa a Las Vegas, rompiendo totalmente la estética y el trasfondo social de las originales. Con esto dicho, ahora toca ver la estrepitosa caída de la saga Hostel.
Bueno, como ya venimos viendo, esta tercera entrega contaba con bastantes problemas de base, cambio de concepto, cambio de formato y cambio de director. Para colmo, el presupuesto también fue menor al de la cinta anterior, de tan solo 6 millones. Aunque esto no debería ser una excusa, la primera película tuvo incluso un menor presupuesto y salió terrible joya. Pero, ¿cómo inicia esta película? De manera muy interesante, ya que parece que unos europeos del este van a atrapar a un chico yankee, cuando en realidad estaban en Estados Unidos, y ese pibe es quien los secuestra a ellos, siendo ese el primer giro de la cinta. Esta vez el terror ocurrirá en casa. Bueno, mejor dicho, en casa de los yankees. Esta subversión del tropo es una de las cosas más interesantes que pudo tener la cinta, ya que expande el lore de la organización de casa. Lástima que después de este momento todo se vuelve sumamente ridículo, pero ya llegaremos a eso. En esta película seguiremos a un grupo de 4 amigos que se van a Las Vegas para festejar la despedida de soltero de Scott, que es interpretado por Brian Hallisey. Quienes lo acompañarán son John Hesley como Justin, el cual por cierto hizo una película llamada Vagina Dentada, y esto lo cuento para que vean el nivel del casting. Skyler Stone como Mike y Kip Pardue como Carter. Una vez llegan al destino, empiezan las cosas raras, y no hablo de la historia, sino de los créditos, que parecen los de una comedia. La iluminación y la estética es horrible, y los actores están más duros que la pared de mi casa, pero para este punto uno todavía quiere darle una oportunidad a esta cinta. Quizás lo bueno está por venir. Los pibes van a una fiesta, Mike se pasa de copas y por azares del destino termina secuestrado por la organización, cosa que es un tanto curiosa, porque en las anteriores entregas la organización solo atrapaba a turistas extranjeros, con el objetivo de que la policía de sus países no pueda investigar la causa, pero acá se olvidaron de ese detalle, y a partir de este momento es que definitivamente todo se va al carajo. Para empezar, los integrantes de la organización usan su tatuaje como tarjeta de acceso, algo súper bizarro. La gente como Beth que tiene el tatuaje en la espalda, ¿cómo van a abrir las puertas? En fin, cuando llevan a Mike a la sala de tortura, vemos otro de los grandes desaciertos de esta cinta. La conexión torturador-torturado ya no existe. Como están en Las Vegas, lo que hacen es que un grupo de millonarios se sientan a ver cómo otros torturan a las víctimas para apostar cómo es que morirán. Esta idea, a mí por lo menos, me parece ridícula. El guionista Michael D. Weiss propuso que Elite Hunting no solo fuera un club de tortura, sino un espectáculo de apuestas de alto nivel, algo que traiciona la esencia de la saga. La idea original es que la organización era algo oscuro, secreto, que solo pocas personas podían acceder, y convertirlo en un simple juego de casino es obviar su origen perturbador. Pero, hey, quizás las muertes son buenísimas y se compensa por ese lado. Esta escena quizás pudo estar más o menos bien, pero hay algo que la hace ser horrible, y esto se debe al uso del CGI. Esta es la primera cinta de la saga en recurrir a los efectos por computadora para arreglar algunos efectos prácticos, y eso se nota, sobre todo en algo que veremos más adelante. Pero antes de terminar con esta escena, quiero mostrarles algo extremadamente shitpost. Las computadoras de la timba tienen las letras del GTA San Andreas. De tantas fuentes que existen, justo tuvieron que usar esa. El grupo de amigos busca al desaparecido, ayudados de una trabajadora nocturna, que también perdió a su amiga, a la cual para torturarla le tiraron unas cucarachas asesinas encima, que por cierto están hechas en completo CGI, y que para colmo no vemos nada, siendo sin dudas la peor muerte de toda la saga. La película sigue, y todos los amigos son secuestrados, cuando nos cuentan que Carter es un miembro de la organización, y que él fue el que organizó todo para deshacerse de Scott, y así quedarse con su esposa. ¿Esto te suena bizarro? ¿Por qué es bizarro? ¿En qué momento una trama seria y oscura de gente torturando a otros por placer se volvió una novela de TikTok? Supongo que esto se debe a que Spiegel quería inyectar humor negro en la cinta y un estilo visual más pulp, lo que arruina la atmósfera opresiva y sucia que Roth había establecido en las originales. Algo que es aún más notorio cuando vemos que se abandonó la estética amarillenta y granulada de las cámaras de 35 mm por una imagen digital, limpia y brillante,
brillante, olvidando la atmósfera oscura de Hostel. Pero volviendo a las torturas, quien seguía era Justin, el cual tiene una escena que es sumamente rara, porque su cuarto se llena de humo y una especie de predator sadomasoquista le dispara flechas. Una muerte sosa, sin gracia y apresurada. Creo que ese es el adjetivo que describe mejor toda esta película. La cinta fue hecha a las apuradas, se filmó en apenas 20 días y esto limitó muchísimo la complejidad de los efectos prácticos del gore. Efectos que antes tomaban semanas o meses en crearse, ahora tenían cuestión de días para hacerlo. Pero el gore no fue el único de los apartados afectados por esta cuestión del tiempo, ya que aunque la historia ocurre en Las Vegas, gran parte de la película se rodó en Detroit, Michigan. El equipo de fotografía tuvo que hacer malabares para que Detroit pareciera el strip de Las Vegas, utilizando planos cerrados y mucho CGI para los fondos. Pero siguiendo con la cinta, cuando Carter quiere matar a Scott, los administradores lo liberan para que tengan un combate, el cual gana el que se iba a cazar, cortándole la piel y escapando con el tatuaje del perro. El tipo corre, mata un par de malos y finalmente logra llamar a la policía. Al escuchar esto, los jefes van a reventar todo el edificio. ¿En qué momento esta película se volvió una de Michael Bay? Carter seguía vivo, mata al jefazo que se parecía a Kishibe, y cuando Scott estaba por salir, el falso amigo lo deja encerrado para que se muera en una mega explosión de CGI horrible. Pero la película no podía terminar de manera satisfactoria para el villano. Habían escuchado las críticas, por lo que después de la explosión vemos que la mujer de Scott junto con Dos Caras se vengan del traidor. Un desenlace medianamente satisfactorio para este bodrio de cinta. Y no lo digo yo, lo dice la crítica, los fanáticos e incluso si le preguntas a Eli Roth te dirá que esta película nunca existió. Pero una vez terminada, ni siquiera tuvieron problemas para estrenarla, algo característico de la saga. Incluso el estreno pasó sin pena ni gloria. Los críticos que la vieron señalaron que la película perdió el pavor existencial de las dos primeras. Al trasladar la acción de los oscuros y húmedos sótanos de Eslovaquia a los lujosos y tecnológicos salones de Las Vegas, se perdió la sensación de aislamiento y suciedad característica. Otra cosa que se criticó fue la dirección de Spiegel, el cual en su momento había ayudado a la creación de Evil Dead 2. Se ve que esta película lo sobrepasó y se le criticó duramente por darle a la cinta un tono de thriller televisivo que carecía de la crudeza visual de las entregas originales. Pero dentro de la comunidad de fans también hubo críticas. Las películas de Eli Roth se sentían peligrosas, sucias y realistas, mientras que la tercera parte se ve demasiado limpia y brillante, lo que para muchos rompió la inmersión. La sustitución de las prótesis físicas por efectos digitales fue vista como una traición a la esencia de la saga, y el cambio a la mitología de la organización se sintió como algo menos aterrador y más parecido a un casino cualquiera. Eli Roth ya no estaba para salvar del fracaso a la cinta, por lo que esta película fue el clavo final en el ataúd de la saga Hostel. Antes de ir con las conclusiones finales, quería dedicarle un apartado al futuro de la saga tras Hostel 3. El fracaso de la tercera entrega fue lo que terminó por matar las ideas de Sony de sacar más películas, aunque también hubo dos factores que se sumaron a tomar la decisión de no sacar más cintas. El primero ya lo conocen, con la salida definitiva de Eli Roth, la saga quedó en un limbo, nadie se veía capaz de replicar lo que había hecho el director original, y por otro lado, a principios de la década del 2010, el subgénero del torture porn fue desplazado por el terror sobrenatural y el found footage. El éxito masivo de Actividad Paranormal e Insidious demostró a los estudios que el público prefería sustos psicológicos y fantasmales, los cuales eran más baratos de producir y más fáciles de comercializar que la violencia extrema. Pero, ¿se planeó alguna vez una cuarta entrega? Sí, hubo conversaciones entre 2002 y 2015. La idea original era hacer una precuela explorando los orígenes del Elite Hunting Club en la Europa de la posguerra, explicando cómo se formó la organización y quiénes fueron sus fundadores. De esta idea existieron varios borradores que intentaban recuperar el tono lúgubre de la cinta original. Sin embargo, ninguno recibió luz verde debido a la fatiga del género. Pero no todo es malo, porque en 2024 se confirmó que Eli Roth regresará oficialmente a la franquicia, pero no con una cuarta película, sino con una serie de televisión
televisión de alto presupuesto. La idea es reinventar la premisa original en lugar de una secuela directa de la tercera parte. La serie buscará actualizar el horror del turismo y de la Deep Web para la audiencia contemporánea. Eli Roth prometió volver a los efectos prácticos y a la brutalidad visceral que definieron las dos primeras películas, alejándose del estilo limpio de la tercera entrega. ¿Y por qué una serie y no una película? Porque la industria actual prefiere el formato episódico para este tipo de historias, ya que permite profundizar en la psicología de las víctimas y en la logística interna del Elite Hunting Club, algo que en una película de 90 minutos suele quedar en segundo plano frente a las escenas de tortura. De esa manera termina este análisis de Hostel, una saga que empezó como algo completamente distinto dentro del terror. La primera entrega no solo fue una joya, fue una película que marcó una época, llevando el llamado torture porn al centro de la conversación y redefiniendo los límites del género. Hostel parte 2, por su parte, tomó un camino más arriesgado, y aunque fue duramente criticada, supo hacer algo que pocas secuelas logran: expandir el mundo, profundizar su idea e incluso mejorar en varios aspectos a la original. Pero todo eso se fue al carajo con Hostel parte 3, la cual es una película que no solo perdió la esencia, sino que terminó de desgastar un subgénero que ya venía en caída, y así lo que pudo haber sido una saga duradera, incluso interminable, terminó convirtiéndose en un simple recuerdo, no porque no tuviera potencial, sino porque nunca supieron cómo evolucionar. Aún así, todavía queda una última esperanza. Con la serie en desarrollo queda por ver si esta idea puede encontrar una nueva forma de renacer, o por lo menos recibir el cierre que siempre mereció, porque si algo dejó claro Hostel es que su concepto nunca fue el problema. Antes de terminar, si te gustó el video, agradecería muchísimo que dejases un comentario opinando al respecto del mismo. Planeo hacer más de este tipo de análisis en el futuro, así que cualquier recomendación la voy a tomar en cuenta. Les mando un abrazo a los vaqueros del canal y nos vemos en una próxima aventura. Pizza mozzarella, pizza mozzarella, re la re la re la re la re la re la re. Pizza mozzarella, pizza mozzarella, re la re la re la re la re la re la re.